Listo, entonces vamos a empezar. Ok, entonces, ¿algún voluntario o lo cogemos a lo salvaje? Opinen, a ver, al menos. ¿Voluntariamente o dedocráticamente? ¿Cómo quieren? Hola. Yuhu. Hello. Digan algo. Eso aleatoriamente ya. ¿Ah? ¿Qué es Salazarilla? ¿Al azar y ya? Bueno, Slarky. entonces venga a ver. Venga a ver, venga a ver, venga a ver. Ay. Mm, y ahora yo quise acá. No. Ah, es que está donde no era. Oh. Bueno, uno al azar. A ver, de los que enviaron. A ver a quién le tocó. Ay, no, el mismo de la vez pasada, no, qué charrero. Otro. Bueno, no sé esta que tiene, a ver. Vamos a mirar cómo le fue a Danilo Moreno ya llegó, Meche. No, no ha llegado, ¿cierto? No, no ha llegado. Bueno, empecemos a chismosearle la tarea al hombre. ¿Sí o para qué? Así como hicimos qué día. Entonces, venga, yo les comparto aquí la vaina. ¿Listo? ¿Ya todos están viendo? Sí, Hola. señor. Ah, bueno, Sí, señor. listo. Bueno, esto fue lo de la parte teórica, sí, que eso ya lo discutimos. No sé si alguien tenga algo que agregar o que decir con respecto a esa parte teórica. ¿Está todo claro? Bueno. Entonces miremos a ver qué tiene aquí su compañero. Desarrollo de los ejercicios prácticos. Dice, implemente un ejemplo hecho en Python y usando el mismo dataset, pero bueno, en MATLAB. Para la implementación realizada en MATLAB, además, se hizo uso de la base de datos MNIST, el cual es un dataset muy amplio de dígitos numéricos escritos a mano. Es muy usado en el entrenamiento de algoritmos de procesamiento de imágenes. Se usa claramente para aplicaciones de Machine Learning, tanto de entrenamiento y testeo. Este dataset completo cuenta con 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 para testeo. Bueno, vale la pena aclarar que se puede hacer uso también de parte del dataset de entrenamiento para la parte de test. Ok, está ahí, pues se realizó un paso a paso. Inicialmente se procedió a realizar la carga de los datos de entrenamiento y exploración de estos mismos. MATLAB permite cargar los datos de muestra como, ¿como un qué? ¿Y esto qué fue acá? Image Data Store etiquetando automáticamente los datos y demás. Un Image Data Store. Supongo que Ah, esto sí, era sí. como comillas, ¿no? Sí, sí, de esas comillas. En Image Data Store es el formato en el que. O sea, el tipo de dato que lo dejaba hacer, que era bastante cómodo de trabajar, sinceramente. Que usarlo así es. Casi que descargar todo el dataset de imágenes solo. Ah, ok, vale. Entonces, un Image Data Store permite almacenar datos de imágenes grandes, incluyendo datos que no caben en memoria, permitiendo así leer de manera eficiente los lotes de imágenes durante el entrenamiento, ahorrando costos computacionales. Ok. En la figura 10 se pueden observar algunas imágenes del almacén de datos, específicamente 20 dígitos entre el 0 al 9 escritos a mano, lo cual es lo almacenado directamente en el dataset. Ok, uy, hasta que tienen cambios de orientación y toda la cosa. Uy, pero esto no parece muy a mano. Esto no parece muy a mano. Este sí, este hay más o menos. Pero esto a mano, muy bonita la caligrafía, diría uno.
En MATLAB se tienen 1000 imágenes por cada dígito, dígito con tilde, del 0 al 9, teniendo un total de 10.000 imágenes. Es necesario conocer el tamaño de las imágenes debido a que estas son las entradas a la capa frontal o capa de entrada de la red neuronal. Estas tienen un tamaño de 28 por 28 por 1. O sea, esta cosa tiene 28 por 28 y ese uno me imagino que es por lo que está en escala de grises, entonces tenía solo un canal. Ok. Posteriormente se procede a realizar el entrenamiento de la red neuronal mediante la función Train Network. Mm. Si esto estuviera más grandecito, sería interesante para poder ver qué es todo esto que hice acá, porque la verdad no alcanzo a ver. A ver si haciéndole zoom se nota un poquito mejor. Ah, sí, ahí se alcanza a notar un poquito mejor qué es lo que hice. Listo. Entonces miremos a ver qué es la vaina. MATLAB cuenta con una interfaz muy amigable. Ay, tan bonito que es MATLAB, que permite al usuario ver gráficamente el entrenamiento de la red, la cantidad de épocas que se demora y demás. Esto se puede observar en la figura 11. Bueno, pregunta. Ya, o sea, empezamos aquí ya a hablar ahora sí en serio. Por ejemplo, este término es claro para Bush. Quieto, que se me hizo, perdió hasta más abajo. Este término de épocas, ush, ujú, de lo que significan las épocas es claro para todos. Hola, Sí, señor. Pues, creo que sí. ¿o alguien tiene alguna duda de lo que significan las épocas? No, profe, todo claro. Vale, entonces, época uno, 2, 3 y 4. Uno, 2, 3 y 4. ¿Cuántos dijo este muchacho que tenían las imágenes en el dataset de entrenamiento? Y son 10.000 imágenes. Lo que pasa Ok. es que utilizaba, o sea, hacía 4 épocas, y hacía lotes de 50 y, no, Mm, lotes de, bueno, no, lotes de 128, perdón, que son los que vienen por defecto. Entonces hacía 58 sí, iteraciones por época y hacía 4 épocas. ok, listo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esto, la precisión de la cosa. Sí, máximo iteration, venga, aquí nos sale como el valor validation accuracy, aquí, 99.8. ¿Sí? Aquí, ¿qué información nos hace falta, por ejemplo? Nos hace falta saber, pues, cómo es la red neuronal que utilizó su compañero. O sea, cuántas capas le puso, pues, por ejemplo, Eh, pues ¿sí? yo me acuerdo cómo es lo que venía, pero Pues, bueno, no importa si fuera por defecto, eso no tiene lío, pero pues esa información es importante, pues, cuando uno va a sí. hablar de esto, No, sí, pues porque por acá no veo nada de eso. son creo que o sea, 3 capas convolucionales, Ujú, dos de Max Pool, que después de la Max Pool creo que va, sí, creo que directamente va la activación, que son ReLUs. sí. Luego va una de Batch Normalization, y bueno, repite o sea, esos 4 serían toda una parte convolucional, luego la repite otra vez, Ujú, pues ya las convoluciones como pues de normal, más filtros, pero de menor tamaño ya. Eh, luego hace otra convolución, pero ahí, ahí aplica directamente la ReLU, el Batch Norm, no hace el Max Pool. Y ujú. luego directamente eso que sale lo pasa por una capa full connected de 10 y ya no hace mucho. Y ya es mucho, no, creo que no es más. Ok, de 10 pues porque son 10 dígitos, ¿no? Sí, señor. Listo. Por ejemplo, si uno está hablando de este tipo de cosas, esa información, por ejemplo, lo que nos acaba de decir el señor Morantes, eso es importante, ¿sí? Porque supongamos que, no sé, alguien quiere repetir los resultados, o sea, quiere repetir el experimento porque muchas veces, pues cuando se está en temas de investigación, ¿sí? Es muy importante,
que si uno está desarrollando un nuevo método, estrategia o simplemente pues está redefiniendo, por ejemplo, en este caso decir, no, pues es que hay tres capas convolucionales, pero ¿qué pasa si funciona con dos? ¿O qué pasa? ¿O será que con cuatro funciona mejor? ¿O se gana algo? ¿Sí? Entonces, lo importante es poder replicar lo que, lo que ya se haya hecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, pues venga a ver, vamos a comparar el resultado que obtuvo aquí Danilo y su compañero por ejemplo, con el que obtuvo, no sé, supongamos que Karina haya hecho el mismo ejercicio. ¿Sí? Entonces, eh, pues uno tiene que mirar, venga a ver qué diferencias hay en la arquitectura de la red, porque finalmente eso es o sea, más allá de simplemente el resultado, por ejemplo, aquí que dice, ah, sí, mire, se llegó a 99,52, ¿sí? Más allá de eso es decir, pero venga, ¿qué fue lo que puso allá para que esa vaina funcionara? Entonces, esa, por ejemplo, es una información importante que pues acá no la vemos. Entonces, puedes observar en la figura anterior que en MATLAB la red neuronal tiene un tiempo de entrenamiento de 94 segundos. ¿Dónde irá eso acá? Ah, aquí, el upset time, 1 minuto y 41 segundos. Este interfaz también nos arroja la validación de la precisión del entrenamiento, el 99,52. Aquí yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, esto lo hace solamente con los datos de entrenamiento, ¿cierto? Supongo. Sí, la azul, pero si no recuerdo más, son los de entrenamiento y la negra son los de validación. Ah, esto ya le hace la validación, sí. Porque pues cuando uno hace lo de las redes neuronales, pero las normalitas, no las deep learning, sino las normalitas, él le va mostrando a uno, o sea, uno le pasa los datos completos en un solo bloque, una sola estructura, y internamente la cosa los divide. Entonces los divide en tres partecitas. Una de puramente trading, otra de testing y otra de validación. ¿Sí? Entonces, la de test, a ver, ¿cómo es que es la cosa? La de testing, sí, esa nunca hace parte del entrenamiento, ¿vale? Pero la de validación, o sea, sí está dentro del entrenamiento y también se utiliza pues para ir haciendo la pues como probando si la red está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Entonces, ¿qué se supone que uno debe observar en esas cosas? Sí, pero aquí no sale igual, pero por ejemplo uno ve aquí o ve en esas cosas, por ejemplo, esta misma curva. Oiga, sí, ¿cómo va funcionando el, el algoritmo, la cosa, la red neuronal con los datos de entrenamiento y con los datos de validación y los datos de test? Sí, como los de test nunca hacen parte o nunca los ve la red neuronal para el entrenamiento, ¿sí? Entonces, usualmente, sí, pues uno ve tres curvitas, ¿sí? Dos de esas deben estar muy pegaditas, que son los de training y validation, ¿sí? Y el testing, pues debe estar un poquito por abajo, ¿sí? Lo que uno nunca debería ver es que, por ejemplo, todas van subiendo, ¿sí? Y de un momento a otro, por ejemplo, el testing hace esto, chun, se va para abajo, ¿sí? Si uno ve que, por ejemplo, el training y el validation suben, pero la otra se estanca o echa para abajo, eso no es un buen signo, ¿sí? Porque eso le indica a uno, pues, que el- la cosa esta, la red neuronal está haciendo overfitting, ¿vale? Está haciendo overfitting, ¿sí? Se está sobreentrenando, ¿sí? Es lo que uno debería ver, o lo ideal es que, pues, todas vayan junticas, ¿sí? Que la de testing, pues, esté un poco por abajo. No, pues no es raro, es normal lo que debe pasar, ¿sí? Es lo que se supone que debe pasar. Raro sería que el testing diera por arriba del training, sí, eso sí sería muy, muy exótico, ¿sí? Aunque a veces salen unos morracos así que no queda, pero ¿cómo es posible? Pero a veces pasa, ¿sí? Sino que aquí uno no, o sea, yo no sé este gráfico de los pérdidas, aquí estará haciendo referencia, porque igual, por lo que veo acá, dice training, training, validation, training, training, validation, igual para las dos.
las dos gráficas. ¿Será esto como el número de casos? Esto es que ni siquiera es en qué unidades estará esto. Por ejemplo, va de 0 hasta 2,5 por acá. ¿Esto será que como Eso es una entropía cruzada por clasificador. No sé, o sea, no, creo que no tiene unidades directamente, pero yo no creo cómo era la métrica. Dame un segundo. sí, porque tuviera al menos una unidad ahí uno diría, ah, sí. Por ejemplo, como aquí como el accuracy, que es un porcentaje. Y pero aquí este los. Aquí está. Sí, es una entropía cruzada, que es la sumatoria de, pues, de todos para cada, de todos los casos, sí, de todos los casos del logaritmo, no sé si no te queda la referencia, bueno, es una, mm, ¿cómo explico? Me está acá mirando. O sea, pues o sea, sé que es de entropía cruzada, pero no me acuerdo el nombre, pero creo que no mantiene unidades. sí, no tendré unidades porque eso, pues eso está en términos, o sea, ahí debe aparecer como una probabilidad de no sé qué carajos, de algo. Si es una entropía, ¿sí? O el logaritmo de la probabilidad de alguna joda, ¿sí? Pues es que me acuerdo cómo es la binaria. Bueno, creo que es Mm, muy parecida, que es el valor es el logaritmo del valor, perdón, es la sumatoria de la multiplicación entre el valor esperado por el logaritmo del obtenido. Entonces, como la idea es mm, que los obtenidos tiendan a 0 o a 1, entonces si el logaritmo tiende a 0, pues si el valor tiende a 0, el logaritmo tiende a 0, entonces 0 se ignora. ya. Y si tiende, y si tiende a 1, no miento, sí, no puede ser menor. Sí, sí, miento, sí. Me acabo de loco. Pero sí, es lo que básicamente es la suma de los valores ya esperados por el logaritmo del valor obtenido. Entonces, pues, cuando el valor, como los obtenidos esperados son unos y ceros, entonces cuando son solamente todos los que son ceros se eliminan y el que queda como uno, queda pues como el valor del logaritmo del valor obtenido. Mm, sí, entonces debe ser como una especie de, o sea, no es precisamente contar cuántos son los que se equivoca, sino más bien como de esos que se equivoca, sí, me imagino que debe ser algo así como, o sea, porque uno siempre va a esperar que esto se equivoque en algunos casos, ¿cierto? Por eso, pues precisamente aquí, por ejemplo, llega que 99,8, ¿sí? O sea, debe haber algunos pocos casos en donde se descacha la predicción del- de la red neuronal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta medida de acá, ¿sí? Es si siempre se equivocan los mismos o no, más o menos, debe ser algo así, ¿sí? O qué tanto Y va cambiando ya me el, acuerdo con el el tema, descache. más o menos. Pues esto es una función de activación que se llama softmax, sí, mira que sí, Mm, y que es pues básicamente esa función de activación reporta un 100% entre todas las clases posibles, ¿no? Entre todos los casos que estén posibles. ujú, Entonces, básicamente lo que él va a calcular de pérdida de coste es básicamente ese porcentaje que le falta al dato para llegar al que debería. Entonces, pues, lo que optimizan esas funciones como de entropía cruzada es que los datos pues tiendan a valores de 1 y 0, que es pues, lo que queremos en esos clasificadores, ¿no? sí. Mm, Entonces entre menor sea el dato, o sea, entre más cercano a 0 sea el dato del logaritmo, más, pues, yo creo que directamente es mucho más pequeño, pero como la entropía cruzada es una suma, o sea, es el negativo de toda la sumatoria, pues básicamente entre más pequeño sea, entre más equivocado esté, o sea, entre más lejano del uno esté, que es que cuando el logaritmo tiende a 1, pues tiende a 0, sí.
mayor es el valor. Entonces, más alto es el valor del coste. Más o menos de ahí viene, Mm, de ahí viene el tema. sí, más o menos. Más o menos. Por ejemplo, eso es importante entender estas cosas, ¿sí? Pues porque uno ve que, ay, sí, sí, disminuyó, pero, por ejemplo, el punto donde arrancó, esto normalmente, si ustedes se dan cuenta, tiene como un codito, ¿sí? O sea, como que, mire que esto va subiendo primero como una cosa recta y aquí hay como una curva pronunciada y después ya esto como que se aplana, ¿sí? Entonces, no es importante, o sea, sí es importante el valor final, pero muchas veces uno dice, venga, ¿hasta dónde llega esto por aquí? ¿Qué valores tiene? Porque uno podría decir, pues de pronto no es necesario que yo haga incluso las 4 épocas, de pronto con solo 2 ya tengo un resultado suficiente. ¿Sí? Entonces por eso tiene uno que mirar tanto lo que habría aquí como lo que habría acá. Pero de ahí es importante pues interpretar bien lo que significan estas cosas. Sí, o sea, ¿por qué digo que pues uno puede llegar hasta por acá? O sea, en este caso, pues listo, esto se demora 1 minuto y medio, vale, sí, pero pues cuando se trata de problemas realmente complejos, porque pues esto de los numeritos es relativamente sencillo, fácil, sí, si estas son las imágenes, pues dense cuenta que pues el fondo es negro, ¿cierto? Y el carácter pues está en blanco, sí, o sea, de hecho pues no, o sea, estas son imágenes muy fáciles, pero si aquí tuviéramos en vez de esto, ¿sí? Que fueran así caracteres, fueran, por ejemplo, no sé, una aplicación donde fuera, por ejemplo, encontrar caras de personas, ¿sí? Entonces, habría caras, pues sí, pero entonces las caras estarían, pues sí, giradas, sí, estaría la persona de medio ladito, ¿sí? Y habría un montón de cosas en el fondo, ¿sí? Entonces, ese problema ya es un poco más complejo, ¿sí? Bastante más complejo que esto, ¿sí? Entonces, seguramente esto ya no se va a demorar 1 minuto, ¿sí? Se puede empezar a demorar ya 1 hora o 2 horas, o tal vez casi un día, ¿sí? O en problemas muy, muy, muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, que tengan, o sea, por ejemplo, este dataset dicen ustedes que tiene, ¿qué? 10.000 imágenes, por ejemplo, pues listo, 10.000 imágenes, ¿sí? Pero, por ejemplo, un dataset de estos de encontrar caras de personas, ¿sí? Puede tener fácilmente unos cuantos cientos de miles o incluso millones de imágenes. Entonces, una época de estas se va a demorar un montón, ¿sí? Entonces, pues uno no espera hasta que esto llegue por allá, por ejemplo, hasta esto, ¿no? O sea, venga, hay un número, ¿sí? Que uno debe más o menos tener en mente de cuánto debería o cuánto más o menos, ¿sí? Debería uno estar viendo acá. Pero así como uno está viendo este, pues también debería estar viendo este, ¿sí? Porque uno dice, listo, cuando esto llegue y pase su suficiente tanto, pero esto también debería tener aquí como una especie de mínimo y decir, oiga, cuando se cumplan estas dos condiciones, pues ya hay paro, ¿sí? Porque pues para que esto llegue prácticamente a cero y esto casi llegue al 100%, pues se puede echar semanas, ¿sí? Semanas y eso es costoso en términos pues de que si eso es para un cliente, pues el cliente está pagando porque le hagan su cosa lo más rápido posible. Uno, ¿sí? Pues también que funcione bastante bien. Eh, pero, y pues también la máquina ahí quemando energía, ¿sí? Recalentando el planeta, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, finalmente se procede a realizar la implementación de la red, clasificando las imágenes y calculando su precisión, teniendo en cuenta que la precisión es la parte de las etiquetas que la red predice de forma correcta. El resultado de la precisión se puede observar en la figura 12. ¿Cuál será la figura 12? Figura 12. Ay, qué bien. Ah, no, no, yo dije no está, no, pues a esto no hay que meterle una figura. O sea, no pone el valor y sale. Punto 99, 99,52. Ok.
Implemente el ejemplo hecho en MATLAB y usando el mismo dataset, pero en Python. Bueno, para la implementación de la red neuronal en Python se utilizó la librería Keras, sí, esa ya la mencionamos la vez pasada, la cual permite el desarrollo de Deep Learning. Esta librería proporciona directamente un método para cargar el conjunto de datos. Este dataset, como se mencionó con tilde, antes es muy práctico para desarrollar y probar modelos de aprendizaje profundo. En la figura 13 se puede observar algunas de las figuras contenidas dentro del dataset. Ok, listo. Al igual que el MATLAB, en el modelo de red neuronal de un perceptron multicapa se debe reducir las imágenes a un vector de píxeles. Para este caso en específico con tilde es de 28 por 28 por 1. Se hace una transformación de los datos haciendo uso de la función reshape de la librería NumPy. Estos valores de los píxeles son enteros y se convierten en valores float para poder normalizarlos posteriormente. En este modelo se tienen 784 entradas. Así. En la capa visible, las capas ocultas, 784 neuronas. Esta cantidad de neuronas es igual al número con tilde de entradas con 10 salidas de la capa de salida. Por ejemplo, aquí me queda una duda de lo que ellos hicieron, ¿sí? Entonces, él dice aquí que es un perceptron multicapa. Ok, pues sí, eso no tiene problema. La pregunta es, ¿aquí también habría sido el mismo perceptron multicapa? Mm, No sabemos. Entonces, ¿En cuál? acá, cuando entreno esto. ¿Sí? O si son capas convolucionales. En el de imágenes, pues el ejemplo que venía usaba capas, el ejemplo que venía en MATLAB usaba capas convolucionales. El ejemplo que venía en Python usaba un perceptrón multicapa, pero pues Ah, son cosas ok. diferentes, ¿no? O sea, Sí, uno es diferentes. de diabetes y el otro es un catalogador de números. Sí, porque pues, o sea, hay dos redes neuronales, ¿sí? Una que está basada en capas convolucionales y la otra pues es un perceptrón multicapa, ¿sí? Entonces, mm, por ejemplo, Pero, o sea, pero se implementó el mismo catalogador de imágenes, sí, sí, sí debería ser una convolucional, pensaría yo. No sé. Igual le salió con muchos multicapa y me respetos, pero mm, sí, pues a ver, según esto les dio lo mismo. A ver, dice, ¿Qué tal, un profe? viene por defecto el tutorial propuesto en la guía de la hora, se encuentra la precisión al testeo en MATLAB. Ah, ya, en MATLAB. En el perceptor multicapa implementado en Python, la precisión bajó a 98, con las mismas 4 épocas para los dos casos. Ok. Que por ahí apareció el dueño. Sí, profe. Yo, ¿qué más? ¿Qué tal, profe? Bien. Ya lo estamos esperando. No, sí, noventa y profe. ocho. Es que lo que pasa es que si nosotros implementamos fue el proyecto multicapa, el otro no pudimos, el convolucional estábamos haciendo Ah, y no, nos no, da. no hay lío. No hay lío, no hay lío. O Sí, sea, sí, lo exacto, pero importante es entonces que... hay como se decía, son 784 entradas de imágenes, Ujú. pues claramente pues la capa de salida son solo 10 salidas. Y después solo hay una capa oculta con el mismo número de neuronas. ¿Es solo una capa oculta en el perceptron? Sí, sí. Mm, Y pues, o sea, lo que tratamos de hacer es comparar esa convolucional con la sí. capa con las mismas épocas, ¿sí? Tratando de Ujú. cambiar los parámetros. Y pues encontramos que en Python baja mucho, digamos que la cuestión de tiempo. Creo que abajo hay una grafiquita como de tiempos. Sí, por ejemplo, aquí dice, veamos lo que escriban. Compare los tiempos de entrenamiento de los modelos en cada una de las herramientas. Al realizar el entrenamiento de los dos modelos, ambos con un número igualitario de épocas para poder realizar una mejor comparación, se puede evidenciar que fue más rápido en Python, demorándose tan solo 36 segundos, siendo más rápido que MATLAB, que se demoró 94. Realizando un análisis más a detalle, se puede observar que en la primera época, me devuelvo por acá antes de Python se demora a exactamente 10 segundos, mientras que MATLAB 23.5. Al hacer la comparación en cuanto a precisión, se pudo observar que en Python se sacrificó con tilde la precisión por la velocidad
de entrenamiento del modelo. Si se aumentara el número de épocas, la precisión claramente aumentaría más. En la figura 14 se pueden observar los datos de entrenamiento de la red de Python. Bueno, listo. Por ejemplo, mire, esto es bien interesante. Sí, esto es bien interesante, por ejemplo, este tipo de comparaciones. Sí, uno dice, bueno, una cosa es pues obviamente MATLAB, sí, porque MATLAB es lentejo, sí, Python es un poco menos lentejo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Sí, uno dice, bueno, eh, lo que hay en MATLAB, pues es una red mucho más compleja, ¿sí? O sea, si son varias capas convolucionales, eso toma mucho más tiempo de entrenamiento. Por ejemplo, algo importante allí es saber, o sea, si uno analiza cuál es la arquitectura de la red, ¿sí? Ah, que tiene tantas capas, que son tantos filtros, no sé qué, entonces normalmente ese dato lo reportan mucho así en los artículos y eso, y es dicen, ah, sí, mire, son tantas capas, tantas cosas, en total son tantísimos parámetros. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de parámetros, ¿sí? O cuando hablan de parámetros se refieren, por ejemplo, a los coeficientes de los filtros convolucionales. Am, por ejemplo, para estas convoluciones también hay una cosa, no me acuerdo los términos exactamente, pero por ejemplo hay una cosa de el filtro, cuánto se desplaza, si se desplaza de a un píxel, ¿sí? Por supuesto está el tamaño del filtro. Si se desplaza de a un píxel en sentido horizontal o se desplaza a un píxel en sentido vertical, ¿sí? Porque una cosa que es importante es que para estas redes convolucionales, así como la de MATLAB, la imagen entra así, el cuadradito, ¿vale? Entra así el cuadradito. No hay que hacer lo que mencionaba aquí su compañero, que tocaba coger esta imagen, ¿sí? Que entra aquí el cuadradito y volverla a un vector columna, por ejemplo, ¿sí? O sea, y por eso salen aquí, nos dice Danilo y su compañero, ¿sí? Que son 784 entradas, ¿sí? O sea, son las mismas. Aquí hay 784, ¿sí? Aquí aparecerían las mismas 784 porque pues son cuadritos de 28 por 28 por 1. Esta vaina porque me salta, ¿sí? Pero mientras en la red convolucional no hay que reorganizarlas, en el Perceptron sí toca reorganizarlas. O sea, reorganizarlas es volverlas una columna. Bien, entonces, eso, pues sí, esa operación de reorganizar los datos para aplicárselas a la red, pues implica un tiempito, ¿sí? Pero comparado con lo que es el entrenamiento de la red, pues no va a ser mucho, ¿sí? No va a ser mucho. Ahora, entonces, muy seguramente, aun cuando, pues no sé, aquí Danilo pues nos cuenta pues que hay una capa oculta, por aquí mencionaba algo de cuántas neuronas había. El mismo número de neuronas de entrada, profe. Solo una capa Ah, oculta con un número. Y la pues las ok. de salida. O sea, entran las 784, hay Sí, señor. 784 neuronas y de ahí se reduce a 10, Sí, señor. Sí, ahí salen las 10. ¿sí? Entonces uno puede hacer, por ejemplo, la cuenta, ¿sí? Venga, ¿cuántos pesos hay en ese perceptron? ¿Sí? Porque en el perceptron, como es mucho más sencilla la arquitectura, seguramente tiene muchísimos menos coeficientes. De ahí que, pues, primero por la estructura de la red, por cómo es la red, y segundo porque el número de coeficientes, ¿sí? Este modelo del perceptron, pues es mucho más sencillo que, por ejemplo, el modelo de las capas convolucionales, ¿sí? O sea, si uno se pone a mirar, pues, cuántos parámetros hay, pues, va a haber seguramente muchísimos más, ¿sí? Y si uno se pone a analizar en, en términos de la diferencia en la precisión, ¿sí? O sea, estamos hablando de 99.5, 98, o sea, 1.5 de diferencia, ¿sí? O sea, en este momento, pues yo no tengo, pues, o sea, hay información, pero faltarían por ahí un par de cositas realmente como para sopesar, ¿sí? Para este problema, ¿cuál de las dos estrategias ah, es preferible? ¿Sí? Porque no es solamente el tema este del resultado final, ¿sí? No es solamente el tema de esto, sino eso implica también precisamente la complejidad del modelo.
¿vale? La complejidad del modelo. Sí, entonces, por lo que más o menos veo, ¿sí? Para este problemita, pues sí, a mí me parecería preferible el perceptron, porque es mucho menos complejo, mucho menos costoso computacionalmente hablando, bien, aunque tiene la precisión por debajo, ¿sí? Pero pues la diferencia no es tan grande, ¿sí? Entonces uno dice, venga, voy a tener un modelo con, yo qué sé, por decir algo, no sé si sea así, pero por ejemplo, con 10 veces más coeficientes y más pesado computacionalmente solo por un 1,5%, ¿valdrá la pena? Entonces, Profe, y aún, por ejemplo, una pregunta, pues no sé, dígame. digamos si uno aumenta las capas ocultas o el número de neuronas en ellas, pues uno podría llegar, digamos, a ese porcentaje y yo creo que no sería afectado mucho también el tiempo, ¿no? Sí, Sí, pues digamos esos que la son el tipo aplicación de, más, sí, esos más son el tipo exacta. de cosas que, exactamente, esos son el tipo de cosas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, mire, oiga, sí, tenemos una capa oculta con ese número de neuronas. Mm, sí, y tenemos 98, ¿sí? Mientras que la red convolucional pues está en 99,5. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué podríamos hacerle al perceptron? ¿Sí? Para que de pronto alcance a llegar más o menos a lo mismo que tiene la red convolucional. ¿Sí? Y si ustedes ven, por ejemplo, muchos artículos que todavía siguen implementando estrategias de Machine Learning, en este momento, pues como lo que está de moda es el Deep Learning, entonces pues se implementan las estrategias de Machine Learning normalito y se comparan contra cosas de Deep Learning. ¿Sí? Y cuando digo se comparan es, por ejemplo, en términos de esto, ¿sí? O sea, que llegan más o menos al mismo resultado, ¿sí? Si es que no igual, o a veces incluso un poco mejor, ¿bien? Y lo otro que se compara ahí, pues es también el tema del costo computacional. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes encontrarán allá cosas como que, bueno, sí, mire, se implementó la cosa con redes convolucionales y se llegó a tanto, por ejemplo, en esto, en la precisión o en el accuracy o en lo que sea que sea conveniente para el problema. Eh, y entonces se analiza, venga, la red neuronal, entonces sí, listo, se demoró tanto tiempo para entrenar, por ejemplo. Entonces, se compara el tiempo, ¿sí? Otra cosa que se compara es, mire, para el Deep Learning, entonces yo le metí, por ejemplo, esto, 10.000 imágenes, ¿vale? Pero, por ejemplo, para la otra estrategia, solo se utilizó la tercera parte de las imágenes y se llegó a un resultado casi igual en términos de las métricas. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes van a encontrar que se ponen a consideración porque se comparan, ¿sí? entre diferentes métodos, ¿sí? Porque no necesariamente el tema es solo la precisión, pues el que mejor dio, no, pues el que mejor dio, qué chimba, sí, pero es que esa vaina se demora 15 días entrenando, uy, no, parce, pero sí es como, ahí sí como que uno ya lo piensa, como que, uy, no, pero 15 días, uff. Y no, y además toca entrenarlo en una GPU. Uy, ¿cuánto cuesta una GPU? Mientras que el otro corre en un procesadorcito normal, en un computador de escritorio o en un portátil, por ejemplo. Sí, ese tipo de cosas. Sí. Mm, Entonces, normalmente al deep learning se le da duro es por esas cosas. Sí. Por el costo computacional tan elevado, el tiempo que se demora, sí, y lo enormes que muchas veces son los modelos de deep learning para resolver los problemas. ¿Vale? Porque o sea, alguna vez yo vi por ahí una conferencia de esas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces ponían allá una especie de gráfico, ¿sí? Ponían un gráfico, espera, y más o menos les reproduzco el gráfico aquí. Ujú. Y era bien simpático el gráfico, esperé a ver, ¿por qué no me lo abrió? Mm, Pero yo lo busco por aparte. No me quiso abrir ahora el famoso Jamboard.
Hablámoslo aquí. Bueno, listo. ¿Sí están viendo ahí el morraco? Entonces uno, bueno, sí, pongámoslo aquí en negra. Entonces uno veía, por ejemplo, una cosa así. Y era un grafiquito así. Sí, entonces por este lado, sí, ponían el término plata, algo así. Sí. Y entonces, que era el eje horizontal, no me acuerdo. Pero entonces decían, mire, con el deep learning usted tiene una cosa así. ¿Sí? ¿Ok? Y con estrategias de machine learning normalitas usted tiene una cosa así. ¿Sí? Entonces, bueno, mentiras, perdón, la plata no estaba ahí, ya me acordé. La plata era acá abajo. ¿Sí? La plata era aquí abajo. Aquí estaba la plata. ¿Sí? Entonces decían, claro, mire, pues, y aquí era precisamente los accuracy y todas esas cosas, y precision y toda esa vaina. Entonces decían, mire, ¿qué pasa con el deep learning? Pues sí, esa cosa funciona bien, sí, pero para que esa cosa le funcione bien, usted necesita, pues, invertir más plata, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con las estrategias de machine learning, pues, usted llega como hasta un cierto límite y pues ahí sí por más plata que le meta eso, pues no, no le va a subir, ¿sí? Entonces, cuál es la meta o cuál es el objetivo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que por aquí, ¿sí? Entonces los manes trazaban otra lineecita, ¿sí? Entonces por aquí los manes trazaban una lineecita, digamos, algo así como esto. Chan, ¿vale? Entonces decían, mire, debajo de la línea verde está la gente, ¿sí? Normalito, ¿sí? Pero por encima de la línea verde, ¿quiénes están? Google, Facebook, Amazon, ¿sí? Que son los únicos que pueden costear esta vaina. Bien. Entonces, ¿dónde está el reto del machine learning en realidad? ¿Sí? Es convertir esta línea amarilla que está acá, ¿sí? Convertirla en algo más cercano a esto, ¿sí? Pero que no necesite tanta plata, ¿sí? O sea, pues de hecho no necesita tanta plata, ¿sí? Entonces es como lograr hacer una cosa así, ¿sí? O sea, que llegue a resultados parecidos o que alcance los resultados de esta vaina, ¿sí? En términos de precisión y todo eso, pero sin necesidad de tanta plata. ¿Listo? Eso es lo que, pues, mencionaban esa vez en esa charla, en esa cosa, ¿sí? De ahí, pues, que, por ejemplo, analizar eso que yo les estoy diciendo, ¿sí? Venga, mire que obtenemos un resultado parecido, o sea, es que no está muy lejos, está 1,5% por debajo, ¿sí? La pregunta es, 1,5% por debajo, ¿sí? En mi problema, en esto, ¿es tolerable? ¿Sí? ¿Hasta dónde es tolerable el error en lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Sí? Recuerden que muchas de estas cosas, ¿sí? No es para que se conviertan en el juez absoluto de las cosas, ¿sí? O sea, estas cosas de machine learning, inteligencia artificial, en ningún momento es como para dejarlas solas y ya. Eso resuelve perfectamente todo. En general, lo que se busca de estas cosas de machine learning es tener herramientas para que le ayuden a las personas. O sea, finalmente, las personas, sí, son las que toman las decisiones. ¿Ok? Entonces, pero pues apoyado con un sistema de estos, pues a la persona, por ejemplo, pues bueno, una persona no se va a poner a trabajar en clasificar numeritos, ¿sí? Pero pues extrapolen eso a cosas más complejas, por ejemplo, lo que estábamos hablando algún día ah, atrás, hace un par de semanas tal vez, sí, por ejemplo, los diagnósticos médicos, sí, o sea, las cosas estas de machine learning, inteligencia artificial, pues emiten, sí, un concepto, ¿vale?
pero es el profesional de la salud, el médico, el que toma la decisión, decir si es o no es. Sí, lo que pasa es que el sistema de inteligencia artificial le va a servir es como, ¿cómo sería? Como, no sé, como si hubiera otro colega allí que le estuviera dando una opinión. Mire, yo creo que es como tal cosa. Y pues cuando uno escucha opiniones, pues uno las escucha, ¿sí? Y uno las valora, las sopesa, ¿vale? Y al final uno dice, sí, sí, tiene razón, o, o no, sabe que no, usted no tiene razón, pero de pronto con lo que usted me dijo me da una idea para que de pronto sea tal otra cosa, ¿ok? Sí, entonces, esa es la idea de todos estos sistemas de Machine Learning que le ayuda a las personas. Entonces, ¿hasta qué punto, si uno dice, venga, entre 98 y 99,5, ¿será eso un error tolerable dentro de la aplicación donde se vaya a utilizar la cosa? Estos son números muy altos, ¿sí? O sea, eh, muchas veces los sistemas estos, pues, mm, en problemas complejos llegan por allá a 90 y pico, 91, 92, incluso a veces un poquito más abajo. Incluso muchas veces hasta las mismas personas, los mismos expertos en ciertos escenarios, ¿sí? Tienen precisiones del 80, del 80%, ¿sí? Entonces, que una máquina llegue a lo mismo que hacen las personas, o que incluso la puede superar por ahí en unos 4%, por ejemplo, eso es ganancia, ¿sí? Y no quiere decir que es que le va a quitar el trabajo a la persona, sino que le va a ayudar a la persona. O sea, si ya la máquina tiene, una capacidad de predecir de un 85%, ¿sí? Y las personas se apoyan en eso, entonces la persona más la máquina ya no van a estar en 85, ya deben estar llegando al 90 y alguito por ciento, ¿vale? Entonces eso es lo que se busca con estas cosas, ¿sí? Y de ahí, pues, si vale o no la pena, pues, o sea, eso no es simplemente por ver un numerito y ya, o sea, hay que evaluar muchos factores. Miremos acá, a ver, ¿dónde está el dueño? Señor, Listo, lea su análisis de resultados. ¿lo leo? Más o menos le digo, Sí, profe. léalo. ¿Sí? No, léalo, léalo. Bueno, pues en el uso de las dos herramientas, MATLAB y Python, para un mismo fin. En este caso, pues el entrenamiento de números numéricos escritos a manos, encontrados en el dataset de Namana o MIMS. Bueno, y dadas las mismas condiciones de entrenamiento montado en un perceptrón multicapa, se espera que dé el mismo resultado, pero no, digamos que no fue el esperado. Entonces, pues por un Ujú. lado, damos arroja un mejor porcentaje de precisión de testeo de datos y nos conduce a un coste computacional más alto, viéndose reflejado en tiempos de entrenamiento por época mucho mayores en comparación a la herramienta utilizada en Python. En cambio, desde Python, con la ayuda de la librería Keras, el tiempo de entrenamiento se mejoró cerca de un 30%, pero solo se perdió pues más o menos una unidad porcentual en cuanto a la precisión de testeo de datos. Eso se podría contrastar si la aplicación requiere una precisión mayor, aumentando el número de capas ocultas y neuronas de la misma. Y pues abajo, más bajito, profe, en la figura 15, pues hicimos fue una gráfica comparando los tiempos que se obtuvieron en MATLAB y en Python. Ujú. Ah, eso está chévere. Es eso, sí, es lo que está diciendo ahí su compañero, está muy relacionado con lo que yo les estaba diciendo o sea, evaluar estas cosas no es simplemente, sí, mire, es que el resultado final dio tanto, y ya, y eso está bien. No, hay muchas cosas que evaluar de por medio, ¿sí? Y al comparar diferentes métodos, pues por supuesto que las métricas, las precisiones, los accuracies, bueno, todo ese tipo de vainas, pues sí son importantes, pero no es lo único que uno debe tener en cuenta para quedarse con una u otra estrategia, ¿vale? Sí, a ver, con las conclusiones. Bueno, en resumen, pues se puede concluir que Python tiene una mayor velocidad de procesamiento a diferencia de MATLAB. Esto se puede evidenciar pues, en un análisis más profundo de los tiempos y en cuanto a la precisión, ya que MATLAB es 1.5% mayor de precisión de Python, lo cual de cierta eh, forma mínima y mejorable si se aumenta el número de épocas
para que el algoritmo llegue al error cero. Le faltan unas comas por ahí o algo, ¿sí o no? Señor. Sí, porque es de chévere que ustedes mismos lo lean. Listo, sigamos aquí. Hágale. Pues acá Python tiene la ventaja de la forma de mostrar los datos en comparación de MATLAB, que directamente tiene una interfaz donde la gráfica de ¿qué? Eso es de la red, permitiendo al usuario una mayor comprensión de lo que está pasando con el algoritmo. Ujú. Listo. Entonces la otra dice que Python, al ser más ligero, es beneficioso al momento de implementar algoritmos de deep learning, dado que no necesita un gran procesador para tener buenos resultados en un tiempo aceptable, contribuyendo a sistemas embebidos de robots móviles, UAV, bueno, entre otros. Sí. Pues, Señor. pues la última, profe, digamos que la puse porque, bueno, con respecto a una experiencia que tuve con un compañero del grupo, Ujú. digamos que es que mi compañero pues sí trabaja con ese tema de deep learning. Sí, Entonces yo le pues a montar esa cosa, no sé si el profe las conoce, las Jetson Nano. sí, Y bueno, sí, montamos eso eso sí. y pues ya de un punto que al momento de, digamos, de entrenar esas imágenes que él hacía, que eran, pues si no recuerda, profe, el rol es el de que está en campus, el Ceres. Sí. De un punto en que, digamos, le metimos lo que era caballos, vacas, todo eso, animales. De un punto Ujú. en que ya el procesamiento no daba con esa Jetson. Entonces, ¿qué tocó? Lo que dice el profe, tocó, pues, subió el costo y tocó ya meterlo, fue un computador, ya Mm. con tarjeta, bueno, ya un computador mucho más robusto. Y al final Sí. del cabo estaba corriendo con una Alienware, no sé qué diría mi compañero. Ush. Pasaron del Jetson hasta un Alienware. Ush. Ese teníamos como dos Jetson, creo que era. Y no pasó Pero, nada, profe. Es que yo no sé creo que era un algoritmo de Google, es que no, la verdad no, pues yo no trabajo mucho con eso. Pero sí, mm, nos tocó hacer eso. uy, sí, pero se le subió como un montón porque el costo, porque, o sea, no sé, esa Jetson cuánto puede estar costando. Yo la verdad no sé, profe. Pero creo que esas Mm, unos pongámosle que por 200 dólares ahí, o ¿cuánto? más. Unos $200, no sé. No, no, eso Ah, no es tan caro. Por ahí póngales, no, mentira, sí, por ahí entre 150, pongámosle que por cara que salga, bueno, sí, $200 ya sí, puesta acá, ya puesta acá, sí, sí, pero me imagino que el computador que le metieron allá, pues eso sí debe costar una bestialidad. sí, porque es que también se está procesando otras cosas de un Mm, liar 3, esa cosa, entonces sí, de una vez, pues, bueno. sí, bueno, con poder computacional ahí, Sí, pero pues bueno, digamos pues aquí lo que se quería decir es que depende de la aplicación, porque mm, pues, si nosotros tenemos, no sé, una Raspberry o algo así, pues con Python se puede lograr buenas cosas. Y más claro, en cuenta el peso, digamos, en un dron, pues obviamente no va a meter un computador, porque mm, sí, sería que imagínese. cosas. Y pues digamos que Python nos puede solucionar muchas cosas. Sí, o sea, una de las ventajas que, por ejemplo, tiene Python es que, pues, usted puede hacer por ejemplo, bueno, no sé, no estoy seguro ahorita el Jetson, qué procesador tiene. No, también tiene ARM, ¿sí o no? Sí, Y sí, profe, ese sí, tiene ARM. sí, Sí, ese tiene ARM. Igual que la Raspberry tiene, pues no es el mismo, obviamente, pero también tiene procesadores ARM. Pero entonces, por ejemplo, usted, la ventaja ahí grande es que, pues, el Python es, como es un lenguaje interpretado, o sea, es así como el Java, usted puede programar en un lado, ¿sí? Tiene ahí su código y, y pues la implementación la puede tener en otra cosa. Entonces yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, pues sí, o sea, ustedes pueden entrenar en el supercomputador el modelo, ¿sí? Y ya una vez entrenado, pues lo pasan al otro lado. Sí, porque es que tratar, o sea, usted, no sé si su compañero estaba tratando de hacer el entrenamiento ahí en la Jet Zone.
Sí, eso yo no lo Sí, haría. señor. Sí, no creo que sea como, no sé si de pronto no han considerado, pues para que le cuente de pronto, pues entrena uno la cosa en el computador por fuera, ¿sí? Y cuando ya está Mm, entrenada la red neuronal, pues ponerla a funcionar en el Jetson, eso sí es otra cosa, es ya mucho más ligero. Sí, ahí sí, yo creo que ahí sí les funcionaría. Pero bueno, si igual tienen que procesar otro montón de cosas, pues no sé. Vale. Ok. sí, ¿Alguna pregunta o señor. comentario? Los compañeros que dicen, no dicen nada. Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar o decir? ¿Alguien tiene un ejemplo, no sé, diferente o tiene otra cosa que nos quiera Pues compartir? simplemente la convolucional en Python, aunque no tuve, A ver, aunque pues a mismo nivel no tuve resultados iguales, lo cual pues, me genera un poco la duda. ¿cómo le fue con esa? A ver. Ya, veré. Esa vez sí, listo. Espera un momentito. Esto es. ¿Solamente esta o también el ejemplo de Betis? Lo que quiera. Pues si tiene más cosas, pues más cosas. Entre más podamos ver, pues mejor, porque nos Pues solo me vamos, hicieron como. vemos más detalles de cosas chéveres. Pues de primeras, pues, decía que montar dos ejercicios. El primer ejercicio, pues, era relacionado con un dataset de diabetes, Ujú. de que ya habíamos mencionado previamente, creo recordar. Sí. Básicamente, pues, son 768 datos que contemplan información como número de embarazos, edad, concentración de glucosa, espesor de piel, nivel de insulina Ujú. en sangre y cosas por el estilo. Y el objetivo es determinar si la persona tiene o no pues, diabetes, básicamente. Sí. Del dataset, así pues como inspección así rápida, se tiene pues que un 65% de los datos corresponden a casos de falsos, o sea, de no, de que no pase la enfermedad, y un Mm. 35% de casos de que sí, que pues como ya hemos mencionado en otras pasadas, pues es un mal indicativo para un dataset, pues normal esas diferenciaciones en el mismo suelen generar sesgos en el entrenamiento, ¿no? Sí. Bueno, ya eso, y aparte de eso, pues se realizó el proceso de normalización de los datos. Aquí nada fuera de común, los datos pues contemplan valores desde 0 hasta 1, pero algunos también alcanzan hasta los 50, 60, pues un poco por practicidad se prefirió normalizar el dataset, aunque en el ejemplo original no se hacía este pasa, ¿no? Entonces, bueno, la red que se implementó en el datos original es un perceptor de multicapa con dos capas ocultas y una de salida y una de entrada, como de costumbre. La primera capa oculta contempla 12 neuronas, la segunda 8 y la salida una, porque es un clasificador binario, ¿no? Ujú. En estructura, pues nada, casi que un poco lo de siempre. Una función de activación ReLU para las capas ocultas y una sigmoide para la de salida. Casi que digamos que es el estándar, por así decirlo. Y, bueno, creo que no, aquí no lo mencioné, pero función de activación, función de accionamiento, no. Función de coste, otra vez entropía cruzada, como el que pues, vimos en el ejemplo anterior. Solo que pues este caso aplicaba para clasificadores binarios. Y ya, creo que el algoritmo de optimización era un Adam, pero no me noté por algún motivo. Que pues no sé si hace falta explicar un poco qué es lo que hace la verdad, no lo tengo que anotar, pero pues sí, no, tengo un leve recuerdo de qué es lo que hacía. Pues si se acuerda, hágale. Es que no tengo que anotar. En general, el ADAM es pues, el algoritmo de optimización, que básicamente es un gradiente descendiente mejorado. Entonces, Ujú. contempla, por una parte, este tema del gradiente descendiente como aumento, Sí. y pues, bueno, básicamente lo que evita cambios bruscos en el aprendizaje, normal mejora un poco la velocidad de aprendizaje, ¿no? Más que en esos casos de deep learning que se utilizan
lotes en lugar del dataset completo, ¿no? Porque pues para este dataset pues, se puede usar perfectamente todo en totazo, ¿no? Y lo otro que agrega es un método que se llama RMS Pro, que es básicamente un sistema de regulación de los sistema de regulación de pesos que, pues, así a grandes rasgos lo que busca evitar dos problemas. Uno, el overfitting que se suele generar en estos algoritmos de deep learning, que pues es bastante común. Y este tema y bueno, y un tema que pues, no hemos mencionado, pero en general, las redes neuronales tienen un problema que suelen tener, es que los pesos, o sea, como que algunos pesos suelen como que quedarse con con todo el aprendizaje, por así decirlo. Entonces, suele pasar que hay pesos que tienen valores muy elevados y al contrario, pesos que son completamente, que están desutilizados, ¿no? Pues a veces también porque pues esos algoritmos se sobredimensionan las redes, pues mejor a falta de, como he dicho, mejor que sobra que falte, ¿no? Eso es lo que suelen implicar esos temas, ¿no? Entonces, pues se aplican estrategias de regulación de pesos que eviten que un solo peso se quede con toda la, con todo el valor, con todo el peso, por así decirlo, ¿no? Y pues para ello pues, se suele penalizar se suele penalizar el entrenamiento a los pesos que tienen mayores valores. Ya básicamente eso es lo que haría el algoritmo de Adam, ¿no? Y ya pues viendo haciendo la ejecución del algoritmo, pues da estas dos gráficas de aprendizaje con esto, eso es tal cual el problema original. Creo que da un 83%, 83,7% de precisión en 10 iteraciones. O sea, el promedio de 10 iteraciones es 83,7%. Ya, pues, ya de forma aparte, pues, se observamos que pues, estos algoritmos, que el hecho de que este algoritmo pues, no emplee temas de validación o en general, pues también puede generar un poco de overfitting. Entonces, pues, primero, por una parte, se procedió a realizar modificaciones al algoritmo a ver si se puede mejorar la palabra. Se puede mejorar el entrenamiento, este dato, se puede mejorar la precisión, mejor dicho, y y simplemente, y bueno, se agregó pues, el tema de la validación, ¿no? Entonces, pues se implementaron dos modelos extra, que aquí están los resultados de los tres. Entonces, por un lado, bueno, y se aumentó el entrenamiento de 150 épocas a 300 épocas. Ya un poco explicar el por qué. Entonces, pues, el objetivo de incrementar las épocas era mirar si el algoritmo como tal podía presentar algo de overfitting, que pues básicamente esta es la muestra, aquí como nos comento, obviamente, pues esta muestra de overfitting que es este detalle, de que en un Ujú. punto de entrenamiento el set de testeo o de validación empieza a decrecer en vez de, siempre a decrecer en vez de aumentar, ¿no? Que es lo que debería ser por norma general. Sí, o sea, debería verse más como la de abajo, por ejemplo. No alcanzo a ver bien, pero debe aparecerse, o sea, ese de abajito, o sea, por ejemplo, esto uno ve esta cosa y uno dice, uy, esto es overfitting. Sí, pero uno ve, por ejemplo, este de aquí arriba, es este otro y ya como que uno dice, oiga, la cosa pinta bastante bien, de hecho. Este de acá. Entonces, bueno, básicamente, pues, de normal, este algoritmo con el RMS Pro, pues, tiene buenos resultados, pero, pues, a veces, en muchos casos, no es lo suficiente. Pues, como vemos acá en el algoritmo original, siempre se presentaba, incluso en las 150 épocas, que era el entrenamiento original, siempre se presentaba un poquito de overfitting, que, pues, básicamente implicaría que el algoritmo, pese a que tiene un buen resultado en el tema de la validación sobre el dataset de training, pues, el de testeo, pues, no es tan efectivo, ¿no? Entonces sería una mentira decir que, pues, que la predicción es del 80% cuando aquí más o menos se ve que es del 75%, por ahí diría yo. Mm. Entonces, pues para evitar eso, pues se probó bueno, en ambos casos se modificó el tamaño el número de capas y el tamaño, y en el tamaño el número de neuronas por capa, y se agregó un método llamado dropout, también usado en esos algoritmos de deep learning, que Ujú. básicamente lo que hace es que a ciertas capas, según a decisión del diseñador, se les literalmente eliminan valores de algunos pesos
pues esto lo que evitas primero, esto evita que la red se apoye en un único valor para el aprendizaje. Y pues por otra parte, al eliminar arbitrariamente valores, pues evita que algunas neuronas generen como información muy compleja, sino que intentan que la red mantenga como una generalización de los datos, ¿no? Pues básicamente se nota bastante en el ruido que se agrega al entrenamiento, pues, que se están eliminando, perdón, que se están eliminando pesos, pues básicamente porque arbitrariamente a veces sube, a veces baja, pero por norma general el comportamiento pues, total es que va incrementando y el set de testeo pues no decrementa, que es lo que queremos evitar. Y pues ya viendo los resultados, entonces en ninguno de los dos modelos alternativos se consiguió mejorar el valor de precisión del original, pero en ambos casos el set de validación tuvo un mejor valor en comparación al otro, ¿no? Que es un poco más realista decir tengo un 80% de precisión a tengo un 83, 86. Cuando pues en mi set de validación, que con los datos que yo no conozco en entrené, pues tengo un 77% aproximadamente. Ok. Únicamente, pues, eso fue lo que hice primero. Bueno, también pues pedí realizarlo en MATLAB. Sinceramente, lo probé o sea, intenté hacerlo con la herramienta de Deep Learning de MATLAB, pero la versión 2018 no contempla ¿qué? No contempla algoritmos que no sean de convolucionales o recurrentes, entonces pues no hubo forma de hacerlo, o secuenciales, perdón. Ah, Entonces, sí, hasta la versión 2020 2018. no. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, Que la es que pues el MATLAB tiene una herramienta un toolbox de Deep Learning, Sí. pero la versión que yo tengo de MATLAB, la 2018B, aún no contempla la capa de entrada que necesitaba. Entonces, la capa de entrada que necesitaba en ese caso pues sería una capa de entrada para un clasificador, Ujú. para features, para características. Sí. Y las únicas que puede acceder actualmente son una capa de entrada de imagen para entrada a una red convolucional y una capa de entrada secuencial para pues, estos algoritmos de speech recognition. Ujú. Pues necesitan sí, un proceso que funcione, que vaya en función del tiempo también. Oiga, venga, Mencionar una otra cosa. pregunta. Pues esta es una pregunta para todos ahorita que usted está diciendo que bueno, que tiene el 2018, no sé qué tal cosa. Ustedes saben que pueden bajar el MATLAB directamente de MathWorks y lo tienen legal Sí, usando el por correo ahí. de la universidad. Sí, por ahí, pero uf, qué pereza descargar 20 gigas. Así, No, 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 para... no, no. O sea, pues sí. O sea, o sea, cuando usted descarga la cosa, él le descarga es un instalador, ¿vale? Cuando usted lo arranca, entonces pues él le pide, oiga, sí, venga, ¿cuál es su correo electrónico y no sé qué? Y le pide pues crear una cuenta en MathWorks, sí, pues con el mismo correo de la universidad. Y pues realmente los no sé cuántos gigas, pues ya es como tal la instalación, ¿sí? Pues sí, obviamente se toma su tiempo, porque pues es la instalación online de la vaina, pero pues ahí tienen la posibilidad, es más, ni siquiera tienen que instalar todos los toolboxes, o sea, ustedes pueden instalar pues lo básico, ¿sí? Y después van adicionando lo que sea que, o sea, una vez ya terminen de instalar el básico, que ese sí son como, eso no es tanto, ¿Cómo dices gigas? ¿No? son Creo. como 12, También tiene un poco ¿sí? de El dataset, básico. paquetes. Sí, porque, sí, exactamente, porque es que si ustedes meten todo, son como 30 y pico, en realidad, como 30 y pucho de gigas. Eh, Normalmente son 40 y algo más bien. sí, es una vaina descomunal, ¿sí? Por eso. Sí, 30 y pico, es que me tocó reinstalarlo en estos días por una cosa y pues yo no instalé todo, obviamente, ¿sí? Entonces yo alcancé a ver como 32 gigas para descargar y pues realmente lo que no le metí fue como el Simulink y otras cosas por ahí, que eso yo no necesito. ¿Y qué?
y fueron eso, pero entonces sí, de pronto completo el 100% de los estos sí podría estar llegando tal vez como a 40 y pico de gigas, pero es que uno no necesita eso, por ejemplo hay vainas por ejemplo, de análisis financiero, ¿no? Uno no necesita esa vaina ahorita en mecatrónica por lo menos, ¿sí? O había cosas de, ¿qué fue lo otro que vi ahí todo raro? Bueno, hay un poco de vainas que uno dice, ¿y esto qué será? Ni siquiera uno entiende de qué carajo le están hablando. Pues nada, uno instala el paquete básico y después simplemente empieza como a decir, ah, sí, mire, necesito este toolbox. Entonces ahí en MATLAB hay una cosa que se llama el add-ons, adds-on, una cosa así. Y ahí es donde uno va seleccionando, ah, como que sí, necesito todo esto y pum, man, ya los va descargando cada uno por aparte. Sí, entonces, no, y eso funciona re bien. Pues ahorita, por ejemplo, tengo ahí echando candela al computador en una cosa ahí del doctorado y son, eh, pues en el 2020B, y pues ahí funciona bien. No me ha dado líos hasta ahora al peluche. Pues obviamente eso funciona mientras la universidad siga pagando la licencia, ¿no? En el momento en que la universidad no pague la licencia, pues ya nos jodimos todos y toca volver a las versiones piratas de antes. Pero por lo menos, ¿sí o no? Mira, es que son 40, bueno, pues 30 y punta gigas y Sí, yo más lo tengo en el disco sólido, entonces si me vas a agregar otras 20 gigas al disco sólido que ya está lleno. Ah, no, pues ahí sí como grave la vaina, sí. Pues así me caben. Sí, bueno, en el duro de espacio, lo es que tendrá que revisar si me renta la pérdida de velocidad. Pero bueno, ya, tiempo al tiempo. Bueno, sigamos. ¿Qué más tiene ahí? Es que no puedo probarlo por eso, ¿no? Básicamente. Y bueno, ya lo otro sí es el no, pues el que vimos, el Sí. de la red convolucional. Mm, Pues lo mismo que mi compañero, un dataset de 10.000 imágenes, 1.000 imágenes por cada número, números de 0 al 9, supuestamente escritos a mano, que pues como dijo, pues, no, hay unas cosas como que no parecen, sí, y no pues otros son parece. igual, simplemente rotaciones aleatorias de las imágenes iniciales, ¿no? Que pues Mm, es bastante común en estos datasets aumentarlos de esa forma, ¿no? Las imágenes son de 28 por 28 píxeles a blanco y negro. Y pues aquí, aquí se pueden también 20 seleccionadas arbitrariamente. mm, Aquí pues, hay unos que no parecen como este 6, este 8, este 0. Me parecen como muy... No lo que yo diría justamente hechos a mano, ¿no? Pero uno nunca sabe. Y bueno, sí, entonces, que alguien tenga la tasilla bonita, ¿sí o no? aquí pues en esa parte de la partición de los datos, pues hago énfasis en una técnica más interesante de MATLAB, que sí, que permitía pues directamente desde del tipo de objeto que se generaba, también pues, un tipo de objeto que está planteado para los datasets que él mismo tiene incluidos en la descarga, entonces pues de pronto cuando los datasets vienen de otra forma pues es un poco más costoso, ¿no? Pero Mm, digamos que incluyera un método de split, de partición de datos, que permite determinar no el porcentaje de mi total datos que yo quiero tomar, sino el porcentaje el número de datos de cada categoría que yo quiero tomar, ¿no? Entonces, en ese específico que se quiere 750, 750 datos por cada categoría para el training. Entonces, literalmente MATLAB coge 750 de 0, 751, 752 y así para el training. Entonces, así básicamente evita que en la partición de los datos pues haya sesgo porque hayan más 6 que 8, por así decirlo, ¿no? mm, Pues es interesante, pues claramente pues, se puede hacer también en Python, lo que pasa es que pues, pasa a decir una sola línea de código a hacer pues, algunas muchas más, ¿no? Digamos. sí. Em, bueno, pues hicimos una breve explicación de las capas de la red convolucional. Entonces, pues se emplearon 3 capas convolucionales, como pues ya mencionado previamente, de las cuales la primera utiliza, bueno, las 3 utilizan un filtro, un kernel 3x3, con un padding a la imagen completa, o sea, que restaure la imagen completa después de la convolución. Y cada convolución tiene 8 filtros, 16 filtros y 32 filtros respectivamente, ¿no? Entonces lo que menciono Ujú, que a medida que se decrementa el tamaño de la imagen, se aplican más filtros convolucionales para obtener mayor número de sí. características. Obviamente, pues esto implica bastantes parámetros que tunear. Por 8 filtros son 3 por 3 9 más estos 10 por 8, 80 parámetros que tienen que codificar en la primera, solo para la primera Ujú, convolución.
Solo para la primera, sí, señor. Y bueno, lo mismo acá, 16 por 10, 160 y 320, ¿no? Más o menos. Ujú. Así abajo haciendo el conteo abajo. Luego, pues lo que hemos mencionado, 2 capas de max pooling, que pues en resumen es un método de reducción de dimensionalidad para la imagen que aplica un filtro 2x2 sobre toda la imagen, de tal forma que de los 4 píxeles seleccionados se escoge el que tenga un mayor valor y ese es el que se conserva, ¿no? Ujú. Em, Bueno, luego la capa de Fully Connect, que pues básicamente es la parte de una red neuronal normal. De ahí para atrás todo son capas convolucionales de tamaño 10, pues para hacer la categorización en 10 categorías diferentes, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Igual que en el que mencioné pues previamente, bueno, pues con nuestro compañero, las capas convolucionales utilizan la función de detección ReLU y esta Full Connected utiliza una función softmax para un categorizador de multilabel. Bueno, y Ok. tomar ese tema de batch normalization, que no sé si hago énfasis en esto, pues hicimos de hecho esto. Como quiera. Pues sí, entre más, mejor. Pues bueno, o sea, en Tenemos resumen, tiempo todavía. pues sí, estos algoritmos de deep learning sí, en este caso sí se aplica, suelen tener grandes cantidades de datos, Mm, plan millones. Aquí tenemos escasamente 10.000 datos que perfectamente pueden ser datos de una red de machine learning común y corriente. Pero digamos que de media, lo general es que estos algoritmos de deep learning contemplan muchos, muchos datos, que pues es un poco uno de los beneficios que tienen estas redes es que a diferencia de normal, las diferencias de machine learning sí mejoran, o sea, sí generan una mejoría a medida que se incrementan los datos. Ya las de machine learning pues tienen un punto en el que por más datos que yo siga ingresando, no presenta una mejoría muy notoria. suele pasar, sí. Entonces, Pues, pues, como de normales estos algoritmos se entrenan, bueno, los algoritmos de machine learning se entrenan con todo el dataset completo por cada época. O mejor dicho, pues la operación matricial que se realiza se emplea todas las entradas al mismo tiempo, pues un poco por temas de eficiencia computacional. Pues, ya cuando mis números de datos superan el millón, pues es imposible hacer la operación de un totazo, ¿no? En una única operación matricial. Entonces, pues lo que se suele realizar es hacer particiones, que es lo que cuantifica esto. Batches es traducir lotes, partir nuestro set de datos en diferentes lotes y entrenar lote a lote. Y pues lo que implicaría el batch normalization es básicamente que o sea, no solo se va a realizar la normalización de los datos al inicio del dataset sobre el mismo lote que estamos entrenando y no sobre el total de datos, sino que entre algunas capas donde se especifique pues con este tipo de capa se volverá a realizar la normalización. Entonces, básicamente significa que, es que no lo veo acá, básicamente significa que después de la primera convolución, esto sale de su función de activación y se aplica una técnica de normalización de los datos. Esto pues en temas de machine learning, en temas de deep learning se suele aplicar pues para mejorar la velocidad de entrenamiento, ¿no? Pues casi que todo lo que se hace en deep learning que es en aras de mejorar la velocidad de entrenamiento. ok. Mm, Y ya básicamente pues no hay mucho más. Se utiliza bueno, en MATLAB se utiliza un gradiente descendente con momento, no se utilizó una AMA, una RMS Pro, en una tasa de aprendizaje de 0.01 y un total de 4 épocas de entrenamiento. Y lo mismo que pues más o menos mi compañero tuvo resultados, 98.68% de precisión en 4 épocas y 1 minuto 20 de procesamiento para este caso. Más adelante pues veremos algo diferente. Eh, ta, ta, ta.
Bueno, y bueno, esto sería para el tema de MATLAB. Luego empleándolo en Python, pues utilizamos la librería Keras, se le hizo la misma partición de los datos, tomaron 10.000 datos en total, se tomó un 25% para validación y un 75% para training. En ese caso, sí no vi una forma tan fácil de hacerlo como en MATLAB, de hacer la partición equivalente para cada clase. No sé si internamente el mismo Keras lo realiza, pero pues si lo hace, no lo mencionaban en la documentación. Para este caso se intentó realizar la normalización de los datos, aunque pues no lo mostré más adelante, pero después de hacer la normalización me di cuenta que realmente era mejor no hacerla. No sé si la misma capa de convolución, o sea, la misma entrada de imagen de esos algoritmos automáticamente hace esta distinción de normalizar los datos de 0 a 1, o qué, pero haciendo la normalización empeoraba mucho el desempeño y pues sin hacerla se tiene un desempeño pues aceptable. Uy, ¿cómo así? Entonces, O sea, usted no le hizo la normalización y funcionaba. la hice y Sí. comenzaba, o sea, la capa de training funcionaba, bueno, el valor de training comenzaba bien, pero el valor de testeo comenzaba muy mal, comenzaba rondando el 0.01 de accuracy, de precisión. Y a medida que Mm, aumentaba, de 4 capas, lograba pues, conseguir un 90% en training, pero un 10% en validación. Entonces le dije, bueno, de pronto es algo raro, lo puse en 10 capas y en 10 capas sí conseguía, en 10 épocas, perdón, sí conseguía el mismo nivel, pero pues se me hacía un poco raro que comenzara el training comenzara bajando, se mantuviera abajo y de repente al final empezara a subir. O sea, no pues, es algo común. sí, ahí hay algo raro. Lo quité ¿Será y que lo coloqué, funcionó directamente. Entonces, pues no me tomó mucho la molestia de revisar, pues asumí que de pronto tenía que ver con que de pronto el mismo algoritmo ya hace la normalización del solo. es probable? Es Pues el probable, problema, pero algo que mencioné más adelante, en general para Keras y para MATLAB, pues que a veces limitan un poco la forma en que se manejan los datos, pues al hacer lenguajes de alto nivel los dos, ¿no? ujú. Entonces, bueno, aquí sí, pues se aplicó lo mismo que en MATLAB. Aquí, pues, si no se especifica, tenemos 21.802 parámetros en total, de los cuales 21.790 son entrenables. Imagínese, 21.000, pucha, Sí. un montón. Y listo. Bueno, entonces fue 27. Ok, estoy arriba, no importa. Bueno, entonces aquí básicamente mencionó pues, que se realiza la misma aplicación, lo mismo, las mismas capas, las mismas convolucionales, los mismos pools, la misma función la misma capa full connected, con la función de activación. Esta es la función de coste de entropía cruzada, que era que le estaba mencionando. Mm, Y, aquí no noté esto, bueno, no importa. Y pues el desempeño de la red, pues básicamente se muestra aquí en esta gráfica. Que ya que pues para no mucho, aquí lo vamos a comparar aquí abajo. Pues bueno, aquí ya realizando el cambio de computador, el entrenamiento en este caso tardó 14 segundos en MATLAB, creo recordar. Pero esto es porque en este computador sí MATLAB cogió la GPU se cogió la GPU para entrenamiento automáticamente, entonces pues hay una mejora sustancial, casi del 4 veces, 5 veces el tiempo de entrenamiento original, ¿no? ujú. Por el contrario, Python no lo hizo, o sea, Python sí no logra hacer que Python cogiera la GPU, entonces pues sé que se puede, pero pues tiene un poco más de trabajo que con MATLAB, entonces pues no, tampoco me paré mucho intentarlo. Y relacionado a la comparativa, entonces en MATLAB conseguí un 99%, un 99.99% en training y un 99.28% en validación. Pero en Python consigo, lo que es un poco extraño, que consigo un 94.1 en training y un 0.90 en validación, que pues si aumenta el número de capas, como pues se mencionó previamente, si hay una mejora sustancial en estos dos valores. Igual pues a costa del tiempo, realmente
de base, Python le gana a MATLAB casi que por el doble de tiempo sin uso de GPU. Entonces, pues, digamos que pueda permitirse agregar un par de épocas más y seguir pues con un mejor margen de tiempo que el mismo MATLAB, ¿no? De esto sí me hizo un poco extraño porque la aplicación fue exactamente, o bueno, intenté que fuera exactamente la misma. No sé por qué un poco, yo sé por qué pues la diferencia siempre es un 5%, que pues ya yo creo que ya no podría decir que es por parte de la decisión aleatoria de los parámetros, lo dudo bastante. Mm, sí, quién sabe, toca probar. Ya, bastante. Y pues es lo que digo, bien se las aplicaciones, se tiene que pues el algoritmo desarrollado mediante el software MATLAB presenta un general un mejor desempeño a lo referente a la predicción alcanzada por un mismo número de iteraciones. De igual manera, el tiempo de ejecución que se obtiene resultados significativamente mejor a través del software Python, aunque pues lo que mencioné que si se deseara aumentar el número de épocas con Python, pues se podría alcanzar la predicción que se obtuvo en MATLAB, en este caso ambas en GPU, ¿no? Mm, Por otra parte, pues el beneficio que viene MATLAB, aparte pues de que es un poco más amigable al usuario, que no tengo para abrir el toolbox ahorita, pero sí es bastante, o sea, tiene un toolbox, tiene una parte a código que es casi que igual a la composición de Keras, ujú, pero después también maneja un toolbox que es como arrastrar cuadritos, así, pues que digamos que es un poco más intuitivo, por así decirlo, ¿no? ok. Bueno, Mm, lo que mencionaba que MATLAB directamente cogió la GPU del computador sin necesidad de especificarles muchas más cosas. A diferencia de Python, pues no lo hizo. Según entiendo, creo que toca instalar el TensorFlow, instalar una versión que admita la GPU, pero sí, no está muy a la hora de exactamente. poder hacerlo. Sí, no, o sea, no es que sea difícil, pero ahí toca cacharrearle a esas vainas como para usar las GPUs y toda esa cosa con el Keras y el TensorFlow. Entonces, sí, pues lo que decimos, básicamente un beneficio que le doy a MATLAB aquí es el tema del uso de la GPU, que directamente la computación paralela o el uso de GPU pues viene bastante accesible al usuario, ¿no? Ujú. Bueno, y aparte que pues, el Toolbox presenta mejores características, pues naturalmente pues Python al ser un lenguaje abierto no tiene las mismas capacidades que tendría MATLAB para hacer un software cerrado, pues de generar interfaces gráficas o de generar ventanas que permitan pues, hacer estas actividades mucho más sencillo, ¿no? Más que pues Lo que Python pasa es corre que sobre computador están orientados a cosas diferentes, ¿no? sí, claro. O sea, el Python, pues es un lenguaje de desarrollo, o sea, donde la gente hace sus propias aplicaciones. El MATLAB está orientado como a otro tipo de cosas, o sea, eso no es para que la gente se ponga a desarrollar y hacer aplicaciones y vender aplicaciones, no, es más bien como, o sea, el MATLAB está muy orientado, por ejemplo, a la gente que hace investigación, sí, Eso que, es cierto. que no le interesa vender paquetes ni nada de esas cosas, eh, o le interesa, o las personas que de pronto tienen MATLAB, pues es como el que va a desarrollar su propia aplicación para su propia empresa, algo así. Sí, yo lo veo así, o el que va a ser prototipado de software, entonces como que mira, sí, sí, todo funciona, y después sí, ya cuando ha probado todos los algoritmos y tiene todos los parámetros cuadrados de la vaina, entonces sí, sí, ya lo hace pues en un software de desarrollo. Es algo así, o sea, es como o así para el propósito académico, ¿sí? Sí, Donde, pues efectivamente, como usted dice, pues sí, las cosas se desarrollan súper rápido, o sea, se hacen rápido, ¿sí? Pero pues, sí, o sea, MATLAB, pues, aparte de que es pago, no está tan optimizado, digamos. mm, sí, o sea, es para hacer la cosa así de afán, de rapidez y probar y mirar, y eso es prototipado de software, ¿sí? Pero Python sí es una herramienta para uno desarrollar y hacer sus interfaces y todas esas cosas, entonces por eso no, o sea, son dos propósitos muy diferentes. Son dos propósitos muy diferentes. Ok. Bueno, viene lo último sería entonces, pues, que igual pesa pues, a lo anterior mostrado, pues MATLAB siempre, pues, por un lado, es un software pago, básicamente implica Mm, que pues todos esos beneficios que tiene, pues, tienen un coste, ¿no?
Sí, claro. Pues nosotros lo pirateamos, pero digamos que normalmente tiene un coste. Eh, y pues, por otro lado, pues, tiene la ventaja de que está limitado a los métodos y atributos que pues, se permitan modificar o que estén incluidos en el software. Sí. Python, pues, al ser un software abierto, pues, por un lado tiene multitud de librerías con diferentes funcionalidades que pues, permiten variar cositas. Por ejemplo, pues por lo menos Sí. no tengo ningún problema utilizando Keras para estas aplicaciones, pero pues estoy consciente de que si se hubiera dado un problema de accesibilidad directamente trabajando sobre TensorFlow o trabajando con PyTorch, pues se conseguiría lo mismo, que un poco más complejo, pero pues, también permite un poco más control sobre lo que estoy realizando, ¿no? Ujú. Sí, señor. Pues, que no, bueno, lo mencionamos acá, pero pues la diferencia es lo que básicamente Keras Keras es la librería de esto de mayor nivel que tiene Python. Ujú. Y luego está también TensorFlow, pero pues Keras corre sobre TensorFlow. Y luego tenemos PyTorch, que es quizá de menor nivel, pero es la que más permite trastear con los parámetros y con los datos. Correcto. Sí, señor. Cambio MATLAB, no, eso es un bloque ahí, el Ah, toolbox. pues más vamos a hacer lo que ellos tengan y es así, pues. Exactamente. Entonces, Exactamente. bueno, entonces, por la parte de herramientas como quieras, el mismo MATLAB principalmente las facilidades en desarrollo de modelos Deep Learning, permitiendo la implementación de múltiples capas con diferentes funcionalidades conectadas de diferentes maneras, sin necesidad de desarrollar grandes cantidades de código. No obstante, dichas facilidades también suelen limitar el control del usuario y lo referente a la configuración del modelo, limitando tanto los parámetros modificables como el manejo de los datos, que es básicamente lo que le acabo de decir. Luego, entonces, todos los parámetros de Deep Learning presentan una gran cantidad de hiperparámetros que pueden ser configurados, así mismo afectar el desempeño de los algoritmos, haciendo del proceso un sistema haciendo el proceso, haciendo el proceso de diseño de un sistema de Machine Learning, en la mayoría de los casos, más heurístico de lo que suelen serlo, ¿no? Pues básicamente es que pues aquí no se habló mucho del tema porque no estuvimos modificando mucho los parámetros, pero sí es normal, los algoritmos de Machine Learning que hemos visto son completamente heurísticos al momento de elegir qué funciona mejor. Ujú. Estos de Deep Learning son 20 veces peor probablemente. Tienen muchos más hiperparámetros y tienen muchos más, pues el entrenamiento suele ser más tardío, por lo tanto pues suele implicar más, cada prueba que uno quiera hacer pues puede implicarle 1 minuto y medio, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, un día. Entonces, pues digamos que esta combinación de parámetros se vuelve un tema, ¿verdad? Ya delicado en esos algoritmos de Deep Learning, ¿no? Sí. Pues no menciono específicamente cuáles, pero número de capas ocultas, si, digamos en un perceptron normal, número de capas ocultas, número de neuronas por capa, es las funciones de activación que pues de normal suele usarse las mismas siempre, eso casi nunca se cambia. También puede cambiarse el ratio de aprendizaje, si quiere que el ratio de aprendizaje sea constante o sea variable. Esos temas de si se quiere aplicar dropout o algún otro tema de penalización de pesos. El valor de penalización de los pesos, el dropout implica el porcentaje de pesos que yo quiero que se eliminen. También puedo aplicar este momento del gradiente descendente como momento, también puede modificarse. Entre otros muchos datos que son posiblemente variables. Entonces, en general, pues es un poco el tema. Mm. Ok. Ya, básicamente eso es lo que ya acabamos. Oh, listo. Está chévere, está chévere. Oiga, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario adicional? Bien, ¿Algo bien. más que decir los demás? ¿Nunca hablan, Pues, señor? profe, escuchando lo que decía Jorge sobre la GPU en Python, Sí. pues la GPU más que todo, pues usarla en imágenes, porque estuve leyendo yo por ahí. Por ejemplo, para datos normales, o sea, datos estadísticos, o sea, que solamente tengan números, es hasta poco favorable a veces usar la GPU. Entonces, pues, una es esa. Y la otra pues, no sé si conocen Google Colab, eh, el servidor de Google, pues, para Python, que permite habilitar una GPU muy fácil y es buena, por si acaso.
Sí, sí, es verdad. También la ventaja de Python que tiene, que pues en Google Colab uno puede acceder a una Tesla, creo que es la que le facilita a una Google para trabajar. Sí, hasta las TPUs. Sí, Ahí, incluso hasta TPU puede uno usar, sí. Pues, Ujú. he visto gente que hace trampas y sobrecarga el sistema para que le pasen a RAM. Eh, bueno, no, con respecto a la GPU, pues sí, o sea, uno usa la GPU realmente cuando tiene pues estas redes neuronales grandotas, ¿no? O sea, pues que son estas convolucionales y todo eso. De pronto, pues en las cosas así como de los perceptron y que no sean muy grandes, pues sí, de pronto la GPU no resulta tan eficiente, ¿sí? Pues por el tipo de operaciones que se tienen que hacer, o sea, las GPUs y estas de NVIDIA con los Tensor Core están muy optimizadas para hacer todas esas operaciones matriciales, ¿sí? Bueno, Pero si sí. uno no tiene ese tipo de datos, pues de pronto tal vez no sé qué tan rentable resulte siendo. Bueno, no, pues, De hecho, se me acordé, que no lo mencioné. Pues ahí ujú, viene también el tema de que pues, muchas veces las operaciones que se realizan son matriciales, según qué. Pues, como nosotros cogemos este tema de los lotes, que son agrupaciones del dataset, ujú, y lo que se hace es hacer un producto punto entre mis datos con la matriz de parámetros o la matriz de pesos que tiene mi primera capa, o en general todas mis capas. Entonces, no sé hasta qué punto rente, que creo que sí lo hace, usar la GPU para este tipo de cálculos. Pues igual son cálculos matriciales, son productos punto y cosas por el estilo. sí, no, claro, o sea, para los productos, o sea, el producto puntos de todas formas ya es una operación a nivel matricial, ¿sí? Así sea solo entre vectores. Lo que toca es, pues ya eso depende ya de la herramienta que uno esté usando, ¿no? Si por defecto, o mejor dicho, por debajo de pronto la herramienta organiza los datos para que se conviertan en matrices, ¿sí? O de pronto le toque a uno coger los datos y volverlos matrices, pues para que la cosa los procese, pues de forma eficiente en las GPUs, Sí, ¿sí? pues, digo, o sea, pues, este tema de entrenamiento por lotes, que es lo que se va a coger, Ujú, no sé, 128 datos de entrenamiento, agruparlos en una matriz y entrenarlos todos sí, de un golpe. sí, exactamente. O sea, de esa forma es que uno les podría sacar el mayor rendimiento a la GPU, porque si uno le manda los datos, no sé, en un arreglo lineal, de pronto ahí sí no resulta tan eficiente, ¿sí? Ahí sí de pronto pues una CPU puede ser mejor, ¿sí? Si uno tiene, si para trabajar datos en serie, o sea, o en arreglos lineales, sí va mejor una CPU que una GPU. Si la GPU uno le manda las matrices y la cosa está optimizada es para trabajar con eso. Mm, Sí, ahí pues también es como otro tema de analizar, ¿no? De, pues, sí, tengo mis datos, qué tipo pues, todas estas redes convolucionales aparecieron fue principalmente para procesar imágenes. Sí, lo que pasa es que, pues, viendo el poder que tienen, pues también las han llevado a otro tipo de aplicaciones que no son necesariamente imágenes. Bien, pero entonces sí toca organizar el tema de cómo pasarle los datos para que se aproveche, en este caso, el hardware, ¿no? Entonces ese es el punto, diría uno. Bueno, ¿algo más que agregar? ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno, entonces, ¿qué sigue? La otra semana, la próxima semana, venga, estoy un poquito perdido acá en una cosa, pero ya miramos el calendario. Ah, terminemos la grabación.